Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy, como siempre, es Día del Señor y alabamos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. A Él expresamos nuestros agradecimientos porque nos permite reunirnos para honrar y glorificar su sagrado nombre. Vamos a la parte que corresponde al estudio de su palabra y como ustedes ya lo saben, estamos estudiando el Día del Señor, el libro de Éxodo, y lo que estamos estudiando ahora son las plagas en el capítulo 9. En este capítulo 9 vamos a ver las plagas en el ganado, la plaga del sarpullido y la del granizo. De manera pues que vamos a proceder, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos muchos agradecimientos porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Permite que tu servidor la explique con sencillez y con claridad, y que siempre tú recibas la honra y gloria. Y también que haya mucha edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya ustedes saben que hemos estudiado la primera lección de este libro de Éxodo en el capítulo 9. Hemos visto la plaga del ganado y vamos ahora a presentar el granizo muy pesado. Esta sección corresponde desde el verso 13 hasta el 35. Pero claro que lo vamos a ir seccionando. Ahora vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Esto es la primera parte que vamos a estar estudiando. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Bueno, como lo había hecho con la primera y cuarta plagas, Dios le instruyó a Moisés que anunciara la séptima plaga a Faraón y dice: de mañana. Esta vez el Señor
no especificó que el encuentro había de tener lugar cerca del agua. El pasaje no dice que Moisés llevara a cabo las instrucciones del Señor, sin embargo, podemos suponer que lo hizo. La petición de Moisés no varió, sin embargo, la explicación que daría fue más allá de cualquier mensaje que hasta entonces había transmitido al faraón. En primer lugar, Dios dejó claro que vendrían otras plagas, un hecho que anteriormente no había revelado a Faraón de manera específica. Ustedes pueden notar que al hablar de todas mis plagas, Dios estaba probablemente refiriéndose a todas las plagas que aún yacían en el futuro, o sea, las plagas que también vendrían, pues. En segundo lugar, Dios reveló por qué estaba enviando plagas sobre Faraón y su tierra, es decir, para que Faraón supiera que el Señor es único, que no se le puede comparar con los dioses de Egipto. Recuerden que Egipto era una nación pagana, era una nación politeísta, una nación que tenía infinidad de dioses, hacían dioses de la lluvia, del agua y en fin de todo, pues. Entonces, de hecho, Dios dijo que podría haber destruido a los egipcios por completo, y lo habría hecho salvo que su intención era utilizar las plagas para demostrar su poder ante ellos. Y claro, como resultado de esa demostración, el nombre del Señor sería proclamado, porque dice en toda la tierra. ¿Qué es lo que vemos? Pues que el propósito de Dios no es solamente liberar a Israel de la opresión presente, algo que Dios podría haber logrado de manera inmediata, sino dar a conocer a su nombre, o sea, el carácter de Dios como libertador. Ustedes recuerden lo que estudiamos en Éxodo 3, 13 al 15, donde él se le da a conocer a Moisés. Dijo Moisés a Dios, dice, y Moisés le interroga, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Y el Señor le dice que tendrá que decir, yo soy el que soy. Y también vemos pues esa identidad bien clara. En Éxodo 20, 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir que en todo el mundo, no solamente Egipto e Israel, sino todas las naciones han de reconocer el señorío cósmico de un Dios que se opone a la opresión. Entonces, ciertamente, las grandes obras de Dios en Egipto impresionaron grandemente a las naciones gentiles que Israel enfrentó en los años que siguieron. Dios entonces diagnosticó el pecado de Faraón. Faraón se había exaltado a sí mismo ante el pueblo de Dios, no dejándolos ir. El problema de Faraón fue el orgullo y la arrogancia. Se negó a recibir órdenes del Dios de un pueblo al que consideraba inferior. Luego Moisés anunció la siguiente plaga, el granizo más destructivo que había visto Egipto, y este anuncio fue diferente, porque en esta ocasión Moisés
les ofreció a los egipcios la oportunidad de salvar la vida de su gente y ganado. O sea, lo que nosotros podemos ver acá, que Dios da oportunidad aún a los no judíos, que tuvieran la oportunidad de que si ellos acudían a sus casas con sus ganados, pues iban a ser librados de esta plaga. Estando enterados que el granizo venía, y cuando venía, los egipcios podían proteger a sus criados y ganado en los establos y las casas, y así salvar sus vidas, porque mire que claro lo dice en este versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Entonces les estaba dando esta oportunidad, como quien dice, aquellos que han reconocido mi poder, aquellos que han reconocido que yo soy el Dios soberano, no importa que fueran egipcios o cualquier otra nacionalidad, pues Dios le iba a dar protección. Entonces el autor dio un salto al final de la historia para contar lo que pasó. Algunos que creían en el Señor y le temían, salvaron la vida de sus criados y de sus animales. Otros no prestaron atención a la palabra del Señor. Presumiblemente su gente y su ganado murieron cuando cayó el granizo. Yo recuerdo, hablando de estas tormentas de granizo, yo recuerdo que oía hablar a mi mamá cuando yo era un adolescente, quizás un preadolescente, de que aquí en El Salvador, no sé si fue toda la nación, pero me quedo en el departamento de Santa Ana, específicamente en Chalchuapa. Yo recuerdo que le oía hablar decir que en cierta época de su vida, cuando ella era joven, había caído una tormenta de granizo y que destruyó todas las plantaciones de una forma exagerada. ¿Por qué? Porque nuestro clima es clima tropical, y si aquí cae una tormenta de granizo, aun cuando los granos son un poco pequeños, eso es bien dañino para los cultivos nuestros, debido a esa clase de nuestro clima tropical que nosotros tenemos. Hace unos meses mi esposa y yo estuvimos en San Cristóbal de las Casas, donde vive la última hija nuestra. Y durante varias veces en una semana llovía muy fuerte y había tormentas de granizo, pero lo que yo puedo notar que no había una queja de las pérdidas de las plantaciones. ¿Por qué? Porque es una región de clima bastante helado. Entonces, la vegetación está ya acostumbrada a este tipo de variaciones climatológicas. Bueno, en este pasaje surge una interesante declaración. Algunos egipcios tuvieron temor de la palabra de Jehová. Estos mismos egipcios son llamados los siervos de Faraón, porque mire lo que dice el verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor, oígase bien esto, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Qué cosa, que con solo que los animales se resguardaran, como quien dice, en el patio de sus casas, pues iba a ser
iban a ser protegidos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que Dios en efecto había convertido a algunos de los siervos de Faraón. Tanto al inicio como al final de la narración, los siervos de Faraón se distinguen del pueblo de Egipto. Puede que hayan sido funcionarios del gobierno que servían como consejeros de Faraón y miembros de su corte. Si retrocedemos otra vez al capítulo 7, ustedes pueden notar en los versículos 10 y 20, donde dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y el 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces nosotros podemos ver pues esta situación. Pero mire, entramos a ver los versículos del 22 en adelante. Dice que Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, oiga bien esto, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, tras el anuncio de la plaga que venía, Moisés, por orden de Dios, extendió sus manos al Señor para que no hubiera ninguna duda en cuanto a la causa del granizo. Es decir, cuando gesticuló, o sea, cuando él hizo un gesto, pues comenzó a granizar. Esta plaga fue tan generalizada como las anteriores. El granizo cayó, dice, en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país. La plaga pues no consistió solamente de granizo, porque también dice que hubo fuego, hubo truenos, hubo relámpagos. Dice, y el fuego se descargó sobre la tierra, y fuego mezclado con el granizo. Usted imagínese estar cayendo estas pelotas de granizo que no eran pequeñas, pero que a la vez venían acompañadas de fuego y lluvia. En el versículo 33 dice: y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y dice que cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Podemos decir que fue la peor tormenta de granizo que había visto el país. Pues, ¿qué es lo que nos presenta? Dice que hirió e incluso mató a hombres y animales. Por eso en el verso 19 dice:
envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. O sea que la caída de granizo se centró específicamente en la campiña pues egipcia, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Lo que vemos es que destruyó plantas y árboles, al igual que con las plagas de los enjambres de moscas. Usted recuerde que cuando se dio esta plaga hubo una destrucción horrible también. La tierra donde residían los israelitas se salvó pues del granizo, y todos aún los egipcios que tuvieron temor, que se fueron a sus casas, que llevaron el ganado a sus casas, se salvó. Pero miren lo que tenemos a partir también del verso 27 en adelante. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé, miren cómo le adelanta esto, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados. Pero miren lo que dice: porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, o sea, estaba en un proceso que estaba en la condición de ser destruida por cualquier situación climatológica. Yo recuerdo y ilustro esto con las plantaciones de frijoles aquí en nuestra nación. Cuando era niño asistía a las plantaciones de un tío abuelo. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando arrancábamos el frijol, se hacían eras de el frijol cortado para que se terminara de secar con el sol. Pero, aunque ya no era tiempo de lluvia, en el mes de noviembre, si caía una lluvia, se destruía este frijol, porque al mojarse se podría, se destruía totalmente. Entonces, pero mire lo que dice el verso 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. ¿Ve? Porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón y sus siervos. Note que siempre menciona a sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La plaga del granizo debió haber sido el golpe más terrible que los egipcios habían experimentado hasta este punto. Por primera vez, Faraón confesó que él era un pecador, que él y su pueblo estaban en el error y que el Señor era justo. Entonces vemos que los acontecimientos posteriores, sin embargo, ponen en duda el arrepentimiento de Faraón. Posiblemente su confesión fue motivada simplemente por el deseo de conseguir
alivio de la plaga. Si en efecto reconocía que estaba equivocado en esta contienda contra el Señor, más tarde volvió a su actitud arrogante. Las palabras de Faraón sirven como un recordatorio de que el mero hecho de decir he pecado no garantiza nuestra salvación. Las personas pueden decir eso, pero eso no garantiza la salvación, porque si la actitud continúa igual o se vuelve siempre al pecado, es una realidad. ¿De qué pecado fue Faraón culpable? Tuvo que haber sido del pecado del orgullo, el cual condujo precisamente a la desobediencia. Si esta interpretación es correcta, la conclusión tiene que ser que incluso en tiempos antiguos testamentarios, Dios esperaba que todo el mundo le obedeciera, tanto naciones no creyentes como israelitas. Entonces, ¿por qué Faraón asoció su pueblo consigo mismo en su confesión al decir Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos? Una manera en la que el pueblo había sido impío fue esclavizando a los israelitas. La opresión de Israel no pudo haberla llevado a cabo solamente Faraón. Probablemente también participaron de su sentimiento de culpa al fomentar sus decisiones insensibles en contra de dejar ir a Israel. Por eso en el versículo 34, mire lo que dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, o sea, volvió a pecar pues, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Por ejemplo, el pasaje dice que Faraón pues no solamente pecó y endureció su corazón, sino que también lo hicieron sus siervos. Cuando les pidió a Moisés y a Aarón presentarse ante él, Faraón estaba ansioso de que el granizo fuera eliminado. Por lo tanto, les pidió que intercediera ante Dios en favor de Egipto. Prometió pues otra vez dejar ir a Israel. Moisés estuvo de acuerdo y se aseguró de que los egipcios supieran que así como el granizo había comenzado por orden suya, también llegaba a su fin por orden suya. Luego reiteró que Dios había enviado la plaga y la quitaría para que Faraón conociera al Señor. En esta ocasión especificó que entendería él que de Jehová es la tierra. ¿Qué es lo que vemos pues? Que la plaga demostró esta verdad, puesto que la tierra es del Señor, este es quien controla toda la naturaleza y puede enviar granizo donde sea y cuando quiera. Faraón debió haber aprendido esa lección al ver la tormenta de granizo. O sea, ustedes pueden ver que los hombres que no temen a Dios, que no creen a Dios, hablan de la naturaleza como que si Dios no tuviera injerencia en la naturaleza. Hablan de fenómenos de la naturaleza y nunca están mencionando a Dios. Usted, por ejemplo, oye un reporte meteorológico, estas personas profesionales en cuanto al clima, ellos nunca están diciendo que Dios está interviniendo en eso, simplemente están dando un reporte desde el punto de vista de lo científico, pero no ponen en ningún momento que Dios tiene el control sobre todas estas cosas,
que Él puede enviar y que Él puede quitarlas. Moisés prosiguió diciendo que estaba consciente de que ni Faraón ni sus siervos temían todavía la presencia de Jehová Dios. Es decir, aunque Faraón haya sido sincero en este momento, Moisés sabía por qué Dios se lo dijo, que el corazón de Faraón se endurecería aún más y que serían enviadas más plagas. En este punto, pues, de la narración, el autor hizo una pausa para añadir una nota incisiva diciendo cuándo venía el granizo. Algunos comentaristas coinciden en que el tiempo mencionado tuvo que haber sido alrededor del mes de enero, el momento pues de la última plaga, y la liberación sucedieron alrededor del mes de abril, y esto lo vamos a ver más adelante. O sea, la fecha de la Pascua, pues. Por lo tanto, quedaban aproximadamente 3 meses. Oiga bien esto, quedaban aproximadamente 3 meses para las últimas 3 plagas, como quien dice, una plaga por mes. Entonces dice que Moisés extendió sus manos a Jehová. ¿Qué es lo que vemos? Una vez más, este gesto dejó claro que Moisés fue el medio por el que la plaga terminó. Al mismo tiempo, Moisés estaba ilustrando que podía detener el granizo solamente rogando al Señor. El granizo tuvo que haber terminado abruptamente. Es algo también sorprendente, pues. Al ver pues que la plaga había terminado y sintiéndose aliviado, Faraón reconsideró su posición. Tal vez se dijo a sí mismo algo como lo siguiente: bueno, el granizo se detuvo, la tierra está a salvo. Tal vez sucedió porque así tenía que ser. Tal vez Moisés y su Dios no tuvieron nada que ver con el mismo. En todo caso, no podemos darnos el lujo de perder nuestra mano de obra esclava. Hemos pasado por lo peor que nos podía pasar. ¿Por qué yo debería dejar ir a Israel? No lo haré. Esto se infiere pues de esta situación que aquí se presenta, pues. Y por eso terminaré esta parte diciendo lo siguiente, pues. El pasaje dice simplemente que Faraón, cuando vio que el granizo había cesado, se obstinó en pecar, endureciendo una vez más su corazón junto con sus siervos, y no dejó ir a Israel. Todo esto, por supuesto, era exactamente lo que el Señor había anunciado consistentemente. O sea, nosotros lo podemos ver así porque nosotros estamos hablando de hechos ya consumados, pero ellos no lo entendían así, de esta manera. Les costó llegar a entender y comprender el que darle el honor al Dios verdadero. Les costó realmente entender quién era el único Dios todopoderoso. Y por eso decía pues que todavía faltan 3 plagas por llegar para que este Faraón se convenza que lo que estaba sucediendo es por obra y por voluntad del Señor, a causa de esa dureza de corazón que él mostró en las restantes 9 plagas, o sea, antes de llegar a la 10ª plaga. Bueno, termino acá esta parte. Vamos a seguir en la hora del sermón con la predicación que tenemos de aquí de Éxodo, capítulo 9. Eso es muy, muy interesante lo que vamos a ver. Mientras tanto, pues,
oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que me has permitido el presentar tu palabra. Permite, Señor, de que nosotros obtengamos mucho beneficio espiritual para nuestras vidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.